Buenas noches con todos, me presento, soy la doctora Geraldina Talancha Merino, médico residente del segundo año de la especialidad de Medicina Legal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que vengo realizando actualmente en la Morgue Central de Lima por medio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La agenda que vamos a tocar el día de hoy es básicamente acerca de las lesiones en cuanto a la física por la que se producen, la clasificación, la legislación por la cual estamos regidos nosotros en el Perú, la valoración del daño corporal, que es la función que nosotros como médicos legistas realizamos, y la diferencia entre estas lesiones, ya sean vitales o de postmortem. El objetivo radica básicamente en el conocer el mecanismo de las lesiones, los términos médicos legales sobre estas, así como brindar una correcta descripción de los diferentes tipos de lesiones y reconocer las características de las lesiones, ya sean de tipo vital o post-mortem. Bien, las lesiones van a tener múltiples definiciones de acuerdo a la RAE, de acuerdo al concepto médico y al concepto legal. Sin embargo, en la guía que nos rige como instituto vamos a ver que la lesión es cualquier alteración de tipo somática o psíquica que va a perturbar, amenace o inquiete la salud de quien va a sufrirla. Simplemente es aquella que va a menoscabar la integridad personal de esta persona afectada, ya sea de tipo orgánico o funcional. Bien, sabemos que la piel cuenta con múltiples capas, dentro de estas la epidermis, dermis e hipodermis, que a su vez van a tener múltiples estratos, por lo que las lesiones producidas a un nivel de estos van a tener una diferente denominación. De igual manera, las lesiones pueden ser clasificadas de tipo activo o pasivo. ¿Cuál es la diferencia? En el de tipo activo, la energía va a ir hacia el sujeto y va a generar la lesión, a diferencia del pasivo en la que el sujeto va contra la energía y se produce esta. También debemos tener en cuenta la cinemática del trauma, en la cual se van a emplear las leyes de inercia, fuerza, acción y reacción, ya que la energía cinética con la cual se va a producir este tipo de traumas va a depender básicamente de la masa y la velocidad con las cuales van a ejecutarse. Sin embargo, existen factores de causalidad como la naturaleza del objeto, la cantidad de energía, la descarga de energía, la naturaleza del tejido. Por ejemplo, si nosotros hablamos en esta imagen en donde una munición no va a producir el mismo grado de lesión si es lanzada por sí sola a si es lanzada por un arma de fuego, ya que al multiplicarse exponencialmente la energía, velocidad con la cual va a ser disparada, va a generar un mayor trauma. De igual forma, si este producto, esta bala, va a caer sobre nuestra piel o sobre alguna estructura ósea, las lesiones que van a dejar son totalmente distintas. De igual forma, se van a producir múltiples lesiones por la manera mecánica, térmica, eléctrica o química con las cuales van a ser producidas, dañando así el sistema nervioso en el caso de las energías térmicas, donde hay una lesión de tegumentos y vasos sanguíneos, a diferencia de energías eléctricas en donde el factor de la intensidad va a depender del voltaje. La energía química que actúa por absorción y difusión a nivel de nuestra piel. En cuanto a la clasificación de las lesiones, vamos a ver que estas se van a clasificar por aquellas en las cuales haya una línea de continuidad en la piel y vayan a afectar los estratos de la piel como tal, generándose así escoriaciones, heridas, laceraciones, etc. De acuerdo a nuestra guía práctica en el instituto, vamos a ver que se van a dividir también por el agente que lo ha ocasionado, ya sea de tipo contuso, punta y filo, explosivos, arma de fuego, agentes físicos, químicos o biológicos, en los cuales cada uno va a tener una descripción definida. De acuerdo a la literatura, el libro de Gisbert va a clasificar las lesiones como aquellas mortales y no mortales en las cuales el producto final va a ser la ausencia de funciones vitales en la persona. De igual forma, en la guía de práctica de lesiones de Esteban Fernández, vamos a ver que están clasificadas de acuerdo a su etiología, mecanismo de producción, vitalidad, resultado, incluso de acuerdo al Código Penal. Vargas Alvarado, que es un libro que muchos de nosotros han podido observar en lo que es
El pregrado va a dividir las lesiones por regiones anatómicas, por las consecuencias que estas producen y por los agentes que las producen. En cuanto a la legislación de nuestro Código Penal peruano, vamos a ver que estas van a ser clasificadas en lesiones de tipo dolosa y culposa. ¿Qué quiere decir esto? En las lesiones dolosas, aquellas en las que ha habido una intención de daño, a diferencia de las de tipo culposa, en donde no ha habido una intención. Por lo tanto, el médico legista es la persona que, de acuerdo a la evaluación y criterio, va a cuantificar los días que va a requerir esta persona como descanso médico legal. Y según ello, de acuerdo a nuestro Código Penal, van a ser clasificadas en lesiones como faltas o como delitos, ya sea de tipo culposo o doloso, y a su vez está siendo clasificada en leves o graves. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema ya jurídico y que el médico no lo realiza. Es por ello que cuando nosotros vemos en noticias, por ejemplo, que el médico legista ha dicho de que ha sido una lesión leve, es totalmente falso. El médico legista no puede dar esa tipificación. Eso es un ámbito jurídico que debe ser brindado por el abogado, por el fiscal, más no por el médico legista. El médico legista lo único que hace es brindar los días de descanso médico legal en mérito de la guía que nosotros tenemos. Por lo tanto, en el Código Penal peruano, en el título 1, en donde están los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, capítulo 3, lesiones, vamos a ver las diferentes clasificaciones, ya sean graves o leves. La ley número 3133 es aquella en la que se han modificado los artículos 121 y 122 del Código Penal con el fin de introducir agravantes. ¿Qué quiere decir eso? Situaciones en las cuales van a implicar un mayor número de días como pena. ¿Cuáles son estos agravantes que se han introducido y modificado? Aquellos en los cuales implica un personal, ya sea asistencial o no de la salud, que está sufriendo algún tipo de agresión, sea o no durante el desarrollo de su actividad profesional. En cuanto a la valoración del daño corporal, vamos a ver que esta es aquella actividad pericial médica en donde vamos a dar a conocer las lesiones como tal producto de los traumas generados. Por lo tanto, para tipificar el acto humano antijurídico vamos a hablar de lesión. Sin embargo, si nosotros queremos imponer un responsable en la obligación para el habla del daño, se habla de daño. Los conceptos: daño significa cuando existe un daño moral, material o algún perjuicio que va a producirse en la persona. Sin embargo, lesión ya es un tema está visto desde el ámbito jurídico, en donde existe una alteración anatómica o funcional en la persona ocasionada por una fuerza exterior. Para la reparación de estas heridas vamos a tener en consideración el proceso de sanación de las mismas, en donde se van a dar fases de inflamación, proliferación y maduración. Por lo tanto, en la evolución médico-legal vamos a ver que existe una reparación biológica primaria y tardía. Por lo tanto, al finalizar este proceso, estas van a culminar ya sea en una restitución integral de la lesión o en una secuela. Por lo tanto, nosotros como médicos legistas no podemos esperar hasta que se concluya toda la evolución de esta lesión y nos centramos en la reparación biológica inicial primaria, en donde está la instalación, la fase inflamatoria y proliferativa de estas lesiones y podamos brindar nosotros una incapacidad médico-legal. Entonces, la diferencia de esos dos radica en que la atención facultativa describe el número de atenciones que va a requerir esta persona para su curación, a diferencia de la incapacidad médico-legal, que son el número de días que va a requerir esta persona para que pueda llegar a la reparación primaria. ¿Cuáles son las diferencias? Que los días de descanso médico-legal orientan al
facilitar la actividad del operador de justicia, y lo que va a tener como producto final es el informe pericial y el dictamen pericial o post facto en el caso de que se haga de manera retrospectiva, a diferencia de los días de descanso médico asistencial, en los cuales la finalidad es hacer constar el tipo de lesión o enfermedad que padezca esta persona. El producto final se va a traducir en un certificado médico o en un certificado de incapacidad temporal por el trabajador, conocido como el CIT. Entonces, en la descripción de las lesiones, nosotros como médicos debemos contemplar 5 características. 1, el tipo de lesión. 2, la coloración de la lesión. 3, el tamaño de la lesión. 4, la ubicación de la lesión. Y por último, el agente con el cual ha sido producida la lesión. Por ejemplo, en la imagen vamos a ver que se trata de un hematoma de consistencia fluctuante con la equimosis de coloración violácea que se está observando a nivel perilesional de una medida de 5 por 4 por 0.5, ya que sabemos que el hematoma es una colección sanguínea que consta de 3 medidas y esta está ubicada a nivel de la región infraorbitaria derecha. Podemos decir que estas son lesiones compatibles de agentes de tipo contuso. Bien, en la guía de médico legal vamos a ver que cada tipo de lesión va a contar con un número de días de asistencia facultativa y un número de días de descanso médico legal que nosotros a criterio médico vamos a cuantificar en los certificados. Por último, debemos aprender a diferenciar claramente las lesiones que han sido ocasionadas en vida de las lesiones que han sido ocasionadas post-mortem, ya que nuestra labor como médicos legistas no radica solamente en el examen de personas vivas, sino también en el examen de personas muertas, en las que este tipo de características nos van a poder ayudar. Por tanto, las lesiones de tipo vital van a ser aquellas en las cuales los labios de la herida se van a encontrar engrosados, infiltrados de sangre y separados. Va a haber presencia de linfa, supuración, abundante hemorragia y sobre todo la sangre coagulada en el fondo de la herida. A diferencia de las lesiones post-mortem, los labios de estas van a estar engrosados, no van a estar engrosados, van a estar aproximados, hay ausencia de exudación de linfa y supuración, ausencia de hemorragia, ausencia de sangre coagulada. Y en caso nosotros tengamos un coágulo sanguíneo que nos haga dudar, que nos haga pensar que pueda ser de tipo vital, no vital, podemos emplear una prueba conocida como la prueba de lavado, en la cual a esta estructura en donde está presentando el coágulo sanguíneo se le pasa un chorro de agua y si el coágulo se desprende es porque ha sido una lesión post-mortem. Sin embargo, si el coágulo no se desprende fácilmente, probablemente esa lesión haya sido en vida. Bien, con esto lo que he querido es dar a conocer acerca de las lesiones, tipo de lesiones, clasificación de las lesiones desde el punto de vista médico-legal, así como la presencia de estas en nuestro Código Penal y cómo están cuantificadas o calificadas, y además de ello que se puede entender si estas lesiones han sido en vida o han sido ocasionadas después, cuando ya la persona se encontraba sin vida. Por último, y no menos importante, es de gran ayuda que se diferencie de manera adecuada los días de descanso médico, porque no es lo mismo nosotros en la parte asistencial como en la parte médico-legal brindar el descanso y que estos sean empleados en estas circunstancias, ¿no? Porque un descanso médico legal no es aplicable en el ámbito asistencial, así como un descanso médico asistencial no va a ser aplicable en el ámbito médico legal. Cada uno tiene su producto final, que ya mencioné, así como la finalidad, ¿no? Mientras que uno sirve para apoyar al operador de justicia, el otro sirve para dar a conocer el tipo de patología que padece esta persona. Esta es la bibliografía que empleé para la realización de las diapositivas y eso es todo. Muchas gracias.